En esta ocasión hemos decidido hablar sobre el sistema de encendido por efecto Hall. Para comenzar, hablaremos un poco sobre los principios de funcionamiento. Bien, el generador de impulso por efecto Hall se basa básicamente en crear un campo magnético para interrumpirlo periódicamente. Esto creará una señal eléctrica que posteriormente será llevada a una centralita electrónica y así poder controlar el punto de encendido. En el distribuidor se encuentra nuestro generador de impulso por efecto Hall, que básicamente consiste en un tambor obturador. Este tambor obturador está constituido de un material diamagnético y posee tantas ranuras como cilindros tenga nuestro motor. Básicamente, cuando el motor va girando y hace girar el tambor obturador, va cerrando y abriendo el campo magnético, y esto envía una señal de onda cuadrada a el módulo de encendido. Bien, como podemos saber, al girar el motor, el obturador va generando un campo magnético que es una señal cuadrada. Es allí donde entra el término de electromagnetismo, que este consta de un imán que interrumpe la señal al girar el tambor obturador. Aquí se lo puedo mostrar en esta imagen. Aquí se encuentran las pantallas. Estas son las ventanas y aquí un entrehierro. Cuando las pantallas cuando el tambor obturador gira, pasa la pantalla y es ahí donde se interrumpe la señal. Y cuando es el turno de pasar la ventana, es ahí donde sigue la señal. Sensor de efecto Hall o sensor Hall, denominado así por el científico Edwin Herbert Hall. Esto sirve para la medición de campos magnéticos o corrientes o para medir la posición de estos. Si fluye corriente por un sensor Hall y este se encuentra en un campo magnético y este fluye en dirección vertical al sensor, el sensor enviará un voltaje saliente proporcional a la fuerza del campo magnético. Si se conoce el valor de la corriente, podremos calcular la fuerza del campo magnético. En el distribuidor se dispone el generador de efecto Hall, que está compuesto por un tambor obturador de material diamagnético, solidario al eje del distribuidor de encendido, con tantas ranuras como cilindros tenga el motor. El tambor obturador en su giro se interpone en un cristal semiconductor alimentado por una corriente y con una corriente continua y un electroimán. Cuando la parte metálica de una pantalla se sitúa en el semiconductor y en el electroimán, él cumple el campo magnético de este último es desviado, y cuando entre ambos se sitúa la ranura, el semiconductor recibe el campo magnético del imán y se genera el efecto Hall. Siguiendo con el sistema de encendido por accionamiento Hall, tenemos las señales de trabajo. La señal eléctrica es la que se envía a la centralita para determinar el punto de encendido. Cuando el motor gira, el obturador va abriendo y cerrando el campo magnético Hall, generando una señal de tipo cuadrada, o mejor conocida como tipo digital, que va directamente al módulo de encendido. El sensor Hall se alimenta directamente de la unidad de control con una tensión de 7.5 voltios. Como pueden observar aquí, tenemos una señal tipo cuadrada, como les estaba explicando. A la hora de subir es de 5 voltios. El tiempo que recorre, el tiempo de recorrido, y la caída, que es de 0 voltios. La unidad de control. La unidad de control tiene como misión conducir o interrumpir el paso de corriente por el transistor de potencia, pero a su vez afecta a otras funciones, como es la señal del primario de la bobina de encendido, como son la limitación de corriente. Debido a que es un tipo de sistema que utiliza una bobina de resistencia de arrollamiento primario muy bajo, que a la vez permite que el tiempo de carga y descarga sean muy reducidos. Pero también trae un inconveniente, ya que entre más reducido puede alcanzar un régimen de corriente hasta un 15 de amperaje. Y esto puede dañar la bobina de encendido y la unidad de control. Por eso la unidad de control integra un nuevo circuito para controlar la intensidad del primario al máximo de 6 de amperaje. Como segundo tenemos la regulación de tiempo de cierre.
debido a que la gran variación de tiempo entre dos chispas, de tiempo de dos chispas, sucesión de altas y bajas revoluciones, hacen que el tiempo de carga sea disperso, produciendo una saturación entre la bobina de encendido, y hasta a veces puede haber hasta fallas de energía. En este caso la unidad de control se encarga a base de la saturación del transistor Darlington para ajustar el tiempo de cierre del motor. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico que se encarga de realizar una fuerza para activar otro elemento mecánico. La fuerza que ejerce este actuador proviene de tres fuentes. Puede ser presión hidráulica, presión neumática o fuerza motriz. En ocasiones es controlado por una unidad lógica de mando, que se encarga de realizar acciones específicas que le indica el ordenador. En pocas palabras, un actuador recibe información de un controlador y un regulador para realizar una acción final, que ya puede, como por ejemplo, una válvula. Operativamente, un sensor es un dispositivo que se encarga de transformar una señal eléctrica en una energía hidráulica, neumática o eléctrica para la activación de un proceso automatizado. Un sensor es un dispositivo electrónico capaz de medir la presencia de un elemento de manera física o química. La función de un sensor en el automóvil es mandar información a la unidad electrónica de control, que es una de las computadoras del automóvil, para que el automóvil pueda realizar algunas funciones o determinar algún problema en el motor. Algunos sensores que contiene el automóvil son sensor de oxígeno, sensor de temperatura, MAP, sensor CKP y sensor CMF. Bueno, aquí se puede ver el tambor obturador. Dentro de él se encuentran también las pantallas y ventanas. Cada vez que esta pantalla o ventanas pasan a través de este imán, se distorsiona el campo magnético, haciendo el cierre, y cuando se abre, el paso de energía. Una de las principales fallas que se encuentran en el sistema de encendido por efecto Hall son fallas de distribuidor, fallas del módulo de control que se encuentra dentro del distribuidor, fallas en el tambor obturador que también se encuentra dentro del distribuidor, fallas en las bujías, fallas en los sensores CMP y CKP, que estas se dan por falta de amperaje. Bien, ahora aprenderemos cómo diferenciar si nuestro distribuidor posee generador de tipo inductivo o tipo Hall. Para comenzar tenemos que identificar dónde está el conector, que este se dirige a la centralita electrónica. En nuestro caso de nuestro distribuidor de un motor Ford Aspire de 1995 lo encontramos acá. Para ver bien y determinar si este es de tipo inductivo o de tipo Hall, basta con ver los pines que tiene. El de tipo inductivo posee solamente dos pines, que significa de señal y de tierra. En cambio, el de nosotros posee tres pines, que son los pines de alimentación, de señal y de tierra. Y esta es la forma más práctica de diferenciar cuando un distribuidor tiene generador de tipo inductivo o de tipo Hall. Una de las principales fallas que se encuentran en el sistema encendido por efecto Hall son fallas en el distribuidor, fallas en el módulo de control, fallas en el... Ahora la unidad de control tiene como misión conducir o interrumpir el paso de corriente del transistor de potencia, que a su vez afecta otras funciones del sistema de portal. Bien, como podemos saber, cuando gira el motor, el obturador abre paso y cierra.
Un actuador es un elemento inherentemente mecánico que